Don Tomás. Buenos Epi, días. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, Pepi. Maestro Tomás Calvo Buezas. Buenos días, señora Teniente Alcalde de Guareña. Es un honor para mí estar con una persona tan entregada a la lucha por la justicia. Muchísimas gracias. Para mí el placer es mío de forma personal y además de manera general de FEMPE, la Federación Extremeña de Municipios Extremeños. De tenerle aquí, de tener su figura aquí, de tener su persona hoy en esta mañana con nosotros para hablar pues, de un tema importantísimo desde hace siglos y que está vigente hoy en la actualidad, como son las migraciones, los flujos de personas, el movimiento de seres humanos en este mundo globalizado que nos trae a todos de cabeza. En ese aspecto conocemos que usted es experto, y ya no solo de manera académica, sino también de manera particular, personal y de su propia experiencia de vida. Eres profesor emérito en Antropología Social en la Universidad Complutense de Madrid, máster también en Ciencias Sociales por una universidad de Estados Unidos, ha sido profesor en diferentes países de Latinoamérica, ha viajado por el mundo llevando sus conocimientos como investigador incansable sobre los temas migratorios, fundador y es director del CEMIRA, del Centro de Migraciones y Racismo, representante de España en el Consejo Europeo sobre migraciones, un currículum extenso, súper extenso, que además está apoyado pues, por multitud de libros, coautor también de otros libros, ensayos. 83 años de vida extensa que han dado, que están dando para todo esto. Tomás, permítame ya que le tutee, le siento cercano, sobre todo en este tema tan sensible como es para FEMPES y sobre todo también para la Agencia de Cooperación al Desarrollo, la Agencia de Cooperación al Desarrollo de Extremadura, que nos ha dado a todos la oportunidad de tenerlo hoy aquí. Tomás, le pregunto de manera personal, ¿cómo es un día en la vida de Tomás Calvo Buezas? ¿Cómo es? ¿Cómo es un día en su vida, Tomás? Bueno, en primer lugar quisiera dar las gracias pues, a la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura por esta invitación. En particular porque yo soy de un pueblo, yo soy de Tornavaca, un pueblito a obra de 1000 habitantes del norte de Extremadura, y esa es mi primera definición como mi identidad. Y si la infancia es la patria de cada uno, mi infancia está lleno de los ríos, de las cerezas, del campo, de las calles de mi pueblo de Tornavaca. Y por lo tanto, dentro de este programa de la Federación de Municipios y Provincias, pues para mí es un honor y una gratitud el estar aquí. Y junto con otro patrocinio que es la Agencia de Cooperación de Extremadura, ya que, bueno, yo he vivido, que ahora lo diré, más de 10 años como emigrante de lujo, como profesor en varios países de América Latina y en Estados Unidos, y mi labor allí pues era de cooperación también. Entonces, todas estas razones me hacen estar aquí muy gratamente y dar las gracias. Si además añadimos el tema de migraciones, pues mi vida ha estado jalonada por la migración en distintos aspectos. Los recuerdos que yo tengo de mi infancia, cuando tenía 7 o 8 años, en Tornavaca, en donde mis padres eran maestros y los niños iban a la escuela de los niños con mi padre, era que mi padre dedicaba las tardes del viernes a preguntar a temas varios. Y un tema obligado: ¿quién se han ido esta semana del pueblo? A 40 niños. Pues mi tío, mi primo, mi abuelo. ¿Y dónde ha ido?
pues al puente de Madrid. Claro, y al poco tiempo dice, no, ya se ha ido a una chabola. Y al poco tiempo ya otro niño decía, no, se ha ido a una casa baja que le ha dado Franco. Yo no entendía nada. Entonces el puente, claro, cuando fui a Madrid lo primero que fui a ese puente, y es el puente de Segovia, donde la gente de mi pueblo ahora, ricos, es decir, en comparación, pues iba. Entonces esa vivencia de niños, de gente que se iba a Madrid o se iba a Francia o se iba a Barcelona, las mujeres llorando, uno le daba un chorizo, otro le daba un duro, para mí es impresionante. Es decir, que la primera lección es la amnesia histórica que sufrimos los españoles y en particular los extremeños, de que nosotros hemos sido migrantes, pobres, alpargateros y buscando trabajo en tierras extrañas. Es una impresión vital de mi infancia que queda ahí. Y después, bueno, yo fui al seminario, he sido cura, fui 5 años cura en Trujillo, organicé el movimiento obrero y, bueno, pues luché por la justicia, era el tiempo del franquismo, ya me marché a América, presionado un poco por esta situación y fui a Colombia. Entonces ya he sido de profesor, fui 3 años en Colombia, 2 años en Venezuela, después vine a España, que fue ya cuando hice mis estudios, licenciatura en la universidad, etcétera. Y me marché 5 años también de migrante, de lujo, pero con otra motivación, a California, donde fui director de un centro hispano de migrantes mexicanos, muchos espalda mojada, y después en Nueva York con dominicanos y puertorriqueños. Mi vida ha estado jalonada vitalmente por la emigración. Incluso cuando me volví de Nueva York, yo volví con una mujer migrante mexicana, que entonces no había relaciones formales todavía con México y no pudo tener permiso de trabajo, pero sí de residencia por casarse con un ciudadano español. Y mis hijos, por lo tanto, llevan sangre extremeña, es decir, del Cortés, y a la vez llevan sangre de la Malinche, de la India Malinche, y por eso les puse un nombre, digamos, español cristiano y también náhuatl, mexicano. Yo soy del multiculturalismo de lo bueno. Entonces la mayor se llama Tonantzin, la madre tierra, que era la diosa que iban a adorar los indios, y los misioneros muy listos pues le dijeron, bueno, la madre tierra es la Virgen de Guadalupe. Tonantzin Guadalupe se llama. Guadalupe. El otro se llama Xochitl, que era una diosa de las flores, Xochitl Marta, y el otro se llama Tomás Quetzalcóatl, el dios. Entonces, mi vivencia y después mi vida académica, que ha sido sobre esto, pues hacen que para mí el tema de migraciones ha sido básico junto con la lucha por la justicia. Pues tal y como me cuentas, Tomás, se desdibujan, ¿no?, las líneas profesionales y personales, puesto que tu vida, tu propia experiencia de vida, como nos estás contando, se escribe con mayúsculas las palabras inmigración, la palabra interculturalidad, la importancia, ¿no?, de este mestizaje entre los pueblos, que es la parte positiva, la parte que yo creo que cojea, ¿no?, de esta clave migratoria. ¿Qué aspectos positivos debemos hacer hincapié en el proceso migratorio, en las bondades, en la parte más ejemplar que nos puede ofrecer a todos, hablar en positivo de la cooperación al desarrollo, hablar en positivo de la inmigración? Ya no solo un aspecto fundamental que me gustaría que tratáramos también desde pequeño, en el aspecto educativo, en los niños, el hablarles abiertamente de aspectos multiculturales en esta sociedad globalizada, que ya que compramos tranquilamente desde casa un producto que viene de China, ¿por qué no miramos con ojos de vecino al inmigrante que tenemos en el piso de abajo y que estamos compartiendo edificio, ¿no? Entonces, ¿qué parte buena, qué aspecto ejemplar debemos sacar a la luz para que el tema de la inmigración sea más positivo, que, como podemos ver en estos días de la actualidad,
de aspectos negativos. Bueno, son muchas y muy complejas e interesantes cuestiones. Empecemos por la primera. Me parece que todos los seres humanos, en cualquier profesión que tengamos, aunque no aparezca mucho, va unida a nuestra vida personal íntima de creencias y valores con la labor que hacemos. En mi caso, la profesión, tanto fuera de cura como fuera de profesor, ha estado marcada principalmente no por la religiosidad, que sí, yo soy creyente cristiano, o por la enseñanza, que sí me siento muy orgulloso de ser maestro, como mis padres maestros, sino, bueno, por una opción personal o educativa que fue tanto durante cura como de profesor, que lo importante de mi vida es hacer algo por los demás. Con todas las limitaciones, pero el ideal de mi vida ha sido luchar por la justicia y luchar por el bien común de los otros, sin discriminación. Lo mamé en mi casa y luego mis padres, que fueron mejores maestros, y tomé esto del seminario, lo mejor, no de hacer rituales. Yo siempre decíamos, aquellos curas revolucionarios, que nosotros, como Jesucristo, no éramos sacramenteros, no éramos curas, sino principalmente profetas, anunciar el mensaje liberador de Jesús. Y yo no estaba de acuerdo con la violencia, no sé si por virtud o porque un psiquiatra, yo le preguntaba, ¿cómo es posible que estando en el seminario de 14 años a mí no me castraran sexualmente? Y sin embargo estoy castrado para la violencia. Es decir, yo me agreden y digo, por favor, no cojo el cuchillo que tengo y le pego al otro. Bueno, ya sabes, tú los psiquiatras, dime cómo es tu padre, cómo es tu madre. La conclusión fue que es que mi padre era menos mandón y yo he recibido pues el mensaje de que ser hombre es ser paciente. Mi madre era más brava, como de Jerte que era, mi padre era de placer. Entonces, lo que fuera, yo no estaba de acuerdo con mis amigos y mis conocidos de la violencia en Colombia. Sí, por las causas, que hay que luchar por la lucha contra la oligarquía, que es donde yo vi la pobreza y la riqueza en América Latina al irme en el año 63. Yo vi ricos más ricos que los de Trujillo y de España, y pobres más pobres que los de Extremadura. Entonces todo esto me ha revuelto y confirmado que la violencia no es camino para construir un mundo justo, que hay que hacer la lucha contra la pobreza a través del diálogo y la cooperación, y no a través de la violencia y de la guerra, que es lo peor que puede haber. Digamos, esa es mi vivencia de separar la lucha por la justicia de la violencia. Me gustaría conocer su opinión al respecto de esa apuesta, como decía antes, en valor de lo positivo que nos puede ofrecer la inmigración, estos procesos. Nos hace falta, ¿no? Nos hace falta población. Precisamente los ayuntamientos pequeños sabemos bastante del problema que produce, ¿no?, la despoblación demográfica. Sabemos de esa necesidad, pero creo que no se produce totalmente esa integración, ese feedback entre el proceso migratorio, entre los inmigrantes y el país que los acoge, para que ambos se nutran y se beneficien de lo que puede ofrecer, de lo que se pueden ofrecer mutuamente. Ese es el aspecto que me gustaría. En primer lugar, lo que debíamos de extrañarnos es que en un país o en una época no hubiera migraciones. Eso es lo anormal. La historia de la humanidad es la historia de las migraciones humanas. Desde el principio, desde que éramos personas humanas viviendo de cazadores y recolectores. Es decir, la comunicación con los diferentes es una esencia para la evolución de la cultura y sobrevivencia humana, a diferencia de los animales. Entonces, si nosotros estudiamos que el ser humano desde el principio ha sido migrante y mestizo,
las formas varían, unos más o menos, estaríamos en la primera dimensión que tenemos que enseñar en la escuela, que lo raro es que no haya emigrantes, o que no emigremos, o que no emigren otros, porque el ser humano en las primeras etapas de la historia, digamos, vivíamos en grupos de unas 70 personas, que era una familia extensa. El grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Y probablemente cada uno tenía su particular lengua, forma de organización, etcétera. Es decir, pero nunca jamás ha habido en la historia humana un grupo, digamos el grupo A, ese de 70 personas, de cazadores y recolectores, que no se relacionara con extraños y diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los necesitaban. ¿Y por qué los necesitan? Para eso la naturaleza humana, al contrario de casi todos los animales, tenemos eso que llamamos tabú del incesto, que es cierta entre repugnancia y atracción de que tú no te debes casar con tu padre y tu madre y en segundo lugar con tus hermanos. Es el único mandamiento en la historia de la humanidad que es común, antes, ahora y después. Las formas varían y puede haber incluso casos en que era obligatorio casarse con un hermano, como era en la civilización incaica, porque se creía que los emperadores tenían sangre de dioses y cuanto menos tuvieran esa sangre y por lo tanto se casaran entre hermanos, menos gente había dioses. Pero Freud nos demostró la atracción que tiene el padre por la hija por la padre, el padre por la... y consciente. Y el hecho que nos haga daño el casarnos con uno, tener relaciones con uno que es de nuestra sangre, el ser humano se inyecta, se emborracha. Entonces la razón última es que genéticamente estamos programados a relacionarlos con los extraños. Y entonces, como tenemos el tabú, el grupo A, ese de 70 personas, ¿qué necesitaba? ¿Comida, bebida? No. ¿Qué necesitaba? Mujeres. ¿Y dónde adquiría sus mujeres para casar a sus muchachos? ¿Y dónde conseguía hombres para casar a sus mujeres? Con otro grupo. Y entonces, al poco tiempo, esos 5 grupos que eran diferentes, ¿qué es lo que resultaba? Que todos entre sí tenían parientes para aprender los unos de otros, qué es lo bueno de la emigración. Hombre, pues mira, una lengua común, aprender. ¿Tú qué haces cuando estás enfermo? Pues yo le doy esta hierba. Pues mira, dale esta que es mejor. Oye, pues yo rezo al santo este, pues tú rezas al dar. Y se fue creando esos grupos de 5 personas por las relaciones, se enriquecieron culturalmente, tenían un grupo de defensa cuando los iban a atacar a otros. Por lo tanto, y esto es lo importante, la comunicación con los diferentes es algo esencial en la cultura humana y eterno, migrante y mestizo, obviamente. ¿Y por qué? Porque el avance de la cultura con mayúscula es la creciente comunicación de bienes, de dioses, de mujeres y de palabras. La forma de comunicación han ido variando a través del tiempo y del intercambio de mujeres y de dioses hasta llegar a la edad actual, que está caracterizado, como tú has dicho, por la globalización, que es una aldea común donde circulan libremente en este mundo dioses, mujeres, bienes y palabras. Es decir, que tú puedes comprar cualquier cosa de China, tú puedes comprar sin preguntar a nuestro señor presidente dónde inviertes tu dinero y puedes casarte con quien te dé la gana. Pero, y ahí está, no hay circulación libre de personas. Y claro, aquí viene el tema de las migraciones internacionales. Como tú has hecho referencia, tenemos un problema económico, tenemos un problema demográfico y tenemos un problema político-social. Entonces, las causas de las migraciones contemporáneas obedecen a un desequilibrio económico a nivel mundial, estando todos viviendo en la misma parte. Entonces, hay 225 familias del mundo que acaparan lo equivalente a más de la tercera parte de todo el mundo. Y hay 3 individuos que tienen más que 56 países. Entonces, en un mundo económicamente tan desigual, a nivel de países y a nivel dentro de los países, pues es lógico, porque hay medios, que la gente busque trabajo donde puede vivir. Entonces lo necesitamos.
¿Qué es esto? Nosotros necesitamos a los emigrantes, necesitamos a los trabajadores, que cuidado, que emigrantes hay muchas clases, tengamos gente que nos trabaja. Y eso lo hemos visto, y ya hablaremos del COVID, que los necesitamos. Eso es. ¿Y cómo podemos enriquecernos? Mira, la convivencia en común, y todos nosotros lo sabremos, tengamos amigos, estemos casados, tengamos padres, es difícil. Si convivir con la persona que amas, que de vez en cuando al menos te da algún regocijo y cariñito y te es grato, todo no va a ser difícil convivir con otro que tiene otros dioses, otra cultura, otra tal. Entonces es difícil, pero es posible convivir y enriquecernos, como principalmente en los pueblos, los inmigrantes que llegan terminan conviviendo junto con sus... Esa dificultad a la que se está refiriendo se vence, creo yo, desde mi humilde opinión, con la educación desde abajo, ¿no? Con la educación en los colegios. Son nuestros niños y son nuestros jóvenes, yo creo que el valor más importante, ese diamante en bruto que debemos ir puliendo para ser un ser humano mejor día a día. Alguien que tenga... si ya no tiene la posibilidad de viajar, sí que al menos desde su propio lugar en el mundo pueda tener una visión más abierta de la sociedad, ¿no? Más abierta sobre quién es la persona que tiene enfrente, ¿no? Enfrente no tiene a un inmigrante o no tiene a un chino ni a un marroquí, sino que tiene a otro ser humano que puede hacerle crecer, ¿no? Y que puede hacerle su visión del mundo mucho más amplia. En ese sentido, desde los ayuntamientos y en mi ayuntamiento, al que yo represento, el Ayuntamiento de Guareña, nosotros intentamos colaborar, ¿no? Poner nuestro granito de arena, y desde aquí me gustaría que usted animara, ¿no? Al resto de ayuntamientos a apostar por la cooperación al desarrollo, no ya solo a aceptar y a acoger, ¿no? En los municipios a población inmigrante que nos va a ayudar en nuestro día a día, sino también a destinar recursos in situ, en los propios sitios de donde vienen estas personas, también para que estas personas puedan realizar su vida allí si es su elección. Me refiero a destinar recursos económicos, principalmente, pues para demostrar que desde aquí sí podemos ayudar al otro en su territorio para que se desarrolle en su propio territorio y para que a su vez en su propio territorio sirva de persona que acoge a posibles flujos migratorios de nuestro propio país, ¿no? Bueno, Entonces, yo creo que la educación en valores, como es la hospitalidad, como es la solidaridad, es básico siempre, pero principalmente en un mundo en que estamos mezclados y tenemos necesariamente que convivir. Hoy los de pueblo, emigren o no vayan, convivimos. Entonces la pregunta es, ¿por qué son 83 millones el año pasado de turistas, gente diferente, clase, religión, y no tenemos tanto problema con los turistas y sí lo tenemos con los trabajadores, que es la primera categoría? Bueno, pues es problema de educación. ¿Y educación por qué? Porque tenemos que aprender a convivir. Los seres humanos no nacemos racistas, ni nacemos asesinos, ni nacemos odiando. Nos hacemos asesinos, nos hacemos racistas, pero tampoco, y este es el error que viene de Rousseau, de la base, decir, de los principios, que el hombre nace bueno y la sociedad lo hace malo, o de la ideología comunista, el hombre y las sociedades son buenas, todo fue bueno hasta que no vino la propiedad privada. Eso es un error científicamente probado. En primer lugar, yo he vivido con los indios, con gente, yo creo que fue el segundo que yo visité una comunidad cuna en Colombia. El primero fue Ernesto Cardenal, curiosamente, como digo, fue alumno mío y que tenía aficiones. Entonces yo me doy cuenta, viviendo ahí con los indios cuna o con los indios huicholes de México y otros indios amazónicos, que el ser humano en todas partes es cariñoso, dadivoso, etcétera, pero es mala leche, hijo de su madre. O sea que la bondad se cultiva. Entonces, educar a nuestros niños en la solidaridad y en la democracia. No pensar que nacemos demócratas. Nosotros no nacemos demócratas, ni nacemos solidarios, nos hacemos. Tenemos potencialidad, semillas.
Semilla. En los seres humanos, para la sobrevivencia humana, a diferencia de los animales, el solidarizarte por el grupo, cooperar con el grupo, sufrir por el grupo, dar gratuitamente por el grupo, es necesario para la sobrevivencia humana. Si en este momento las madres, que no tienen por qué sufrir tanto por sus hijos, por los abuelos, las ONG, las iglesias, los partidos políticos, la alianza, dejaran de ser solidarios, el mundo se paraba, pero materialmente. Entonces, es básica la educación en valores de solidaridad. Y a nivel de la escuelita de pueblo, a nivel del ayuntamiento de pueblo, es donde vivimos, y a nivel de la familia. Entonces, no nos tiene que venir solo, que está muy bien, de la Agenda 2030 o de las Naciones Unidas, los derechos humanos, los mensajes que nos dan, sino que esos mensajes tienen que bajar de arriba abajo, y por lo tanto yo invito y saludo a todos los alcaldes, principalmente el alcalde de mi pueblo, de Tornavaca, a todos a programar actividades a favor del desarrollo. El 80% de los recursos de la tierra, 80%, luz, agua, están, lo disfrutan el 20% de la población. El 80% de los recursos, el 20%. En ese 20%, ahí entran los pobres de los países ricos, el 99,9% de todos los extremeños, incluidos los emigrantes. Sí, de luz, de agua, de tal, y el riesgo de pobreza y niños. Es decir, que nosotros pensamos desde nuestro pequeñito mundo, del mundo desarrollado, Estados Unidos, España, cuando son 7.000 millones de habitantes. Y esto hay que decírselo a los niños, que son unos afortunados, que vivimos en un mundo donde hay pobres. Es decir, nosotros vivimos los problemas pensando que todo el mundo está en un nivel de desarrollo que tiene España. Y económicamente no tenemos problemas, pero a mí me preocupa el desarrollo integral humano. Han cambiado sustantivamente económicamente. Y no solamente económica, que tienen más ingresos, casa, vivienda, salud, enseñanza. Nuestro desarrollo económico ha sido brutal en todos los municipios de Extremadura y en todos los municipios de España. Pero la pregunta clave es, ¿tenemos más, pero somos más? ¿Somos más en valores humanos? ¿Somos más en sociabilidad, en buena convivencia, en democracia, en respeto a los otros, empezando por el respeto a otros de los partidos políticos? Ciertamente, afortunadamente, la guerra civil ya no se hacen con balas, pero se hacen con balas de odio, a través de Internet. Bueno, las redes sociales es una cloaca de odio. Eso lo beben y lo chupan nuestros niños y nuestros adolescentes, y contra eso hay que luchar. Por el odio no se llega, sino por la solidaridad. Y lo que has dicho muy bien, que desde los municipios se ayude al desarrollo de pueblos no tan desarrollados para, entre otras causas, frenar las inmigraciones, hay que decírselo a nuestros pueblos, que ellos deben de contribuir, y hay un antecedente. Porque nosotros hemos sido subdesarrollados, vuelvo a decir, en Extremadura y en España. 5 millones de españoles, desde 1850 a 1950, emigraron a América. 5 millones, cuando teníamos 20 millones. En Europa, 64 millones se marcharon después de la Segunda Guerra Mundial. En el siglo XIX fueron 80 millones de europeos, una cuarta parte de europeos que fueron a América del Norte, América del Sur. Entonces, ¿en qué mundo vivimos? Nuestros inmigrantes, cuestión más conquistadores, hace 500 años fueron nuestros primeros inmigrantes, se fueron a buscar la vida. Entonces, pues si ha permanecido, todos estos parámetros hay que enseñárselos a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Si ha permanecido, maestro, el flujo migratorio a través de la historia y a través de los tiempos. En el inicio de la entrevista usted se refería a que la migración es constante, ha sido constante a través de los años, ese movimiento de personas. ¿Por qué ahora existe tal crispación en cuanto a época de crisis económicas y de valores? El ser humano se vuelve
tan arisco y se encierra tanto en aspectos negativos. La época de crisis vienen a quitarnos lo nuestro, es nuestro dinero, no tenemos para nosotros, ¿cómo vamos a tener para el que viene? Ese peligro que se está alentando desde ciertos movimientos y partidos políticos con ideas racistas, ese peligro que lo están viviendo nuestros jóvenes como algo diario, que va calando, la gota que cae en la piedra y que al final convierte ese racismo en un estilo de vida, en un valor que el joven lo hace suyo y lo defiende, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde la cooperación, desde los ayuntamientos pequeños, desde la propia sociedad? En este sentido, por ejemplo, pues la apuesta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esa Agenda 2030, ¿es realmente práctico, es útil ese tipo de agendas globales para poder incidir ya no solo en otro tipo de objetivos, pero en este que nos ocupa hoy, como es el racismo y las migraciones? ¿Es realmente útil ese tipo de agenda para poder extirpar, ¿no?, de nuestros jóvenes ese odio, ese racismo tan crítico, ¿no?, tan duro? No solamente es útil, sino es necesario, empezando por los jóvenes y empezando por las comunidades más pequeñas como los ayuntamientos. Si queremos sobrevivir en un mundo como el actual del siglo XXI, por naturaleza, queramos o no, globalizado, en que vamos a estar conviviendo con otros diferentes, como sea, en cultura, en religión, la única forma de sobrevivir, no vivir bien, sino sobrevivir, es llegando a un consenso social que parte de los dos. Yo tengo que respetar tus derechos, tus religiones, y tú. Esto es un camino de doble sentido. Tú me respetas a mí y yo te respeto a ti, y convivimos bajo unos parámetros comunes que solemos llamar derechos humanos, así en universidad, y particularmente lo que se llama los deberes constitucionales. Y este es una labor de educación colectiva a través de varios medios, tanto en los emigrantes como en los que reciben esta. Porque, repito, no nacemos demócratas y solidarios, nos hacemos en el proceso educativo. A mayor convivencia, más problemas, pero más posibilidades de enriquecimiento mutuo. La señal, tú lo has dicho, son los hijos o el mestizaje. Entonces, ver la parte positiva que tiene la convivencia con los diferentes, eso es clásico, y no al contrario, en que 5 millones de personas de 19 que tiene Siria por la guerra civil tienen que salir de sus países, y la gente dice, oh, nos llegan por todas partes de pateras y tal a Europa. Pues no, señor. De esos 5 millones, 2 millones están, el 90% están en los países vecinos. Están en Turquía 2 millones, están en el Líbano 1 millón y pico, están en Jordania 200.000, están en otros países. Y suelen ser también, además, perdone que le corte, suelen ser países también o en pobreza similares, sí, al mismo de donde vienen. O sea, suelen acoger más países que tienen menos recursos que los países que tienen mayores recursos y mayores facilidades para esta acogida. 250 millones se estima de emigrantes que hay en el mundo, y 53 de ellos son refugiados políticos, que es otra causa política de migración, además de lo económico y lo demográfico. Pues bien, el 80% de los refugiados no están en nuestros países ricos, están allí. Pues cuando pasa la crisis de los refugiados, que Europa dice, bueno, pues hay que recibir. Al final encontraron a Turquía y dice, tú conténlo ahí, te pagamos tanto por cada refugiado. Pues España tuvo 260.000 solicitudes de refugio y no llegaron a 3.000 lo que le concedió. El año pasado tuvo 60.000 y no llegan a 3.000. Es decir, que claro, el instinto humano es primero lo mío, sobrevivir, pero contra ese instinto humano todas las religiones y todas las ideologías liberadoras
sea socialismo o sea la religión cristiana, empezando por el mensaje de Jesús, hay que amar al prójimo como a mí mismo. Entonces, lo que no quieras para ti, no lo quieras para los demás. ¿Qué pasó con los 5 millones, con los 5 millones que emigraron a América? ¿Qué pasó con 500.000 de refugiados políticos que tuvo España en la Guerra Civil? ¿Quién los recibió? Por favor, eso es que hay que hacer la memoria histórica, no solamente de cuántos y cómo nos matamos, que todo está mal. Entonces, todo esto tenemos que programarlo, tenemos que decirlo y decirlo a nivel desde abajo, desde la escuela, desde el municipio, desde tal. Es cierto que esas noticias de racismo y en España y tal son lacerantes. Yo creo que los medios de comunicación hoy nos dicen de la agresión que ha habido en Madrid o de problemas de racismo a nivel nacional o internacional, como está sucediendo, lo que está sucediendo en Estados Unidos. Pero lo que pasa es que hoy nos informamos. Yo no creo que haya ahora más racismo que hace 50 años. Lo que pasa es que cuando yo empecé a trabajar estos temas en España, en el año 77, en España había 150.000 extranjeros, de ellos 85% europeos. Entonces es lógico que con la venida creciente de inmigrantes, hasta más de 5 millones actualmente, como convivimos con ellos, hay más ocasiones de ser solidarios o ser racistas. Entonces no creo que haya crecido solo el racismo, sino que lo conocemos más. De mis datos que he dicho, de mis encuestas, se ha multiplicado por 5 el número, si sumamos todos los indicadores de no los dejaría entrar, los tengo antipatía, los echaría de España, se ha multiplicado por 5, bajando después de 2001, pero se ha multiplicado por 5. Pero la inmigración se ha multiplicado por 25. Luego, no hay relación a más inmigrantes, más racismo, punto primero. Y ahora, por eso, crece el racismo, sobre todo ahora los racistas que ya existían antes se han aglutinado en un grupo, en un partido político, y se han agrupado, pero estaban antes. Pero ahora se han agrupado con más fuerza y otros objetivos, pero los solidarios son más. La mayoría de los españoles somos, es decir, hombres, mujeres, blancos, negros, amarillos, del PSOE, del otro, cristianos y agnósticos y ateos. Yo creo que somos más comprensivos al menos y más tolerantes con nosotros. Hay datos. Entonces, para la esperanza. Hay datos reales para la esperanza, cuestión mark científicamente mostrado por las encuestas. La inmigración hoy no es un problema de España, al lado del paro los políticos. Por lo tanto, somos conscientes de que los racistas son pocos, aunque muy peligrosos, pero los solidarios somos más. Le quería preguntar si recuerda alguna vivencia suya personal, alguna anécdota que haya sentido ese racismo en su persona por el hecho de ser de su vida, ¿no? de haber viajado a diferentes países, el hecho de haber formado una familia mestiza, intercultural, su mujer es mexicana, sus hijos son mestizos. Me gustaría que nos contara, porque he leído que tuvo una anécdota en la escuela de pequeño en la que se le cuestionó, se le increpó, se le llegó a castigar por haber mantenido una charla con una gitana. Cuéntenos, maestro. Sí, en mi infancia y en mi pueblo no había inmigrantes, solo había los veraneantes, que eran otros de fuera. Y por lo tanto, no he tenido en mi infancia en Tornavaca ninguna experiencia relativamente a eso. Es decir, algo anecdótico. Pero sí, cuando estaba en el colegio, en el seminario en Plasencia, en el mes de junio, que son las ferias, nos llevaban a pasear por ahí por la carretera del Valle y los gitanos se asentaban en tiendas de campaña al lado del río. Y había una gitana que nos llamaba para leernos la mano. Pero claro, no llevaba yo las 2 pesetas o la peseta que había. Entonces me la llevé un día, me salí de las filas, me entré en la tienda y me leyó esto. Entonces me acusaron y al llegar al comedor esa noche, el superior me llamó, en público me riñó y me castigaron
a no cenar por haber entrado en una tienda gitana delante de todo. Eso a mí me molestó, es decir, el instinto natural que todos los seres humanos, que tú, Pepi, tienes y los que aquí nos escuchan y tal, tenemos, me revolvió las tripas morales y yo digo, yo tengo que hacer algo cuando sea mayor por los gitanos. Y eso me sirvió de aguijón para una de mis causas han sido los gitanos y he sido, digamos, recompensado con el premio gitano que me dieron en la Asamblea de Extremadura o el premio nacional de investigación de cultura. Entonces, esto. En mi discriminación cuando he sido inmigrante en Estados Unidos o en América o cuando ando por el mundo, cuando viene uno de Erasmus a Madrid o vienen norteamericanos que vienen a estudiar y son alumnos míos en la Complutense, ellos pueden sufrir, como ahora voy a contar, discriminaciones por ser extranjeros y por ser distintos. Mi experiencia como casado con una persona de cultura mexicana, que la conocí en Nueva York, en la universidad, y de una familia mestiza de Guadalajara, México, que viajamos mucho, ha sido enriquecedora. Y por lo tanto, pues lo que quiero difundir, lo positivo del mestizaje y de la concordia fraterna entre personas distintas en que tenemos que aprender los unos de los otros. En ese, me gustaría hacerle una pregunta, una reflexión en torno a las patrias, ¿no? A la sensación a veces de que el ser humano se encierra en su nacionalidad, en su sitio de nacimiento y lo defiende a capa y espada frente a otras nacionalidades, ese territorio que es físico pero que se traslada al sentir, ¿no?, de cada uno. El problema, entre comillas, que existe en España cuando uno defiende su país, defiende su bandera, el que se haga ideología, ¿no?, de la defensa de España, de la bandera, de que haya personas que no reconozcan a España como su patria, el hecho de ser español. Y en este caso, nosotros como extremeños, a la que yo me refiero muchas veces como mi patria chica, Extremadura, ¿podríamos hablar del concepto de extremeñidad? Los seres humanos, por naturaleza social, siempre somos, como decía Platón, políticos, es decir, que pertenecemos a un grupo. Entonces, sea el clan, sea la tribu, sea la patria o a los estados modernos, pues es un lugar donde tú te relacionas con otro. Entonces, el amor a la patria o el amor a tu nación es un bien social, como es el bien a tu ideología o es el bien a tu religión. Entonces, yo tengo dicho muchas veces que el nacionalismo, la religiosidad, el familiarismo, el amar a tu familia, a tu grupo, es un bien social, pero, y aquí el pero, es decir, que hace bien a las personas que quieren integrarse, representarse en esos grupos. Pero si tú conviertes tus identidades y tus amores a la familia, a la nación, a la religión, en una idolatría, que quiere decir, por la metáfora religiosa, en que tú a solo Dios adorarás y solo a Él servirás, entonces tú lo que estás haciendo son, en vez de identidades abiertas, que a la vez tú puedes ser extremeño, español, hispanoamericano, europeo, ciudadano del mundo, lo conviertes, lo cierras, lo puedes convertir hasta en identidades asesinas, que yo por mi país mato y muero, que yo por mi religión mato y muero, que yo por mi familia mato y muero. Eso son idolatrías perversas. Si hubo hombres, que estoy hablando por lo que tiene que ver con nuestra historia extremeña, que mataron a algunos o algunas veces en nombre de Jesús a indios, yo no me siento extremeño. Es decir, han utilizado la religión como perversión, o yo mato por Mahoma. Esa no es la religión del Dios bueno y poderoso que adoran 1.400 millones de musulmanes. Esa es una perversión del Islam,
como lo otro es una perversión del cristianismo. O la Inquisición no es el cristianismo, es la perversión del cristianismo. ¿Y qué es lo que sucede con el amor a la patria o la religión? Que pasa como con el pescado y el marisco. Cuanto mejor el marisco, si se pudre, peor huele. Pues no hay peor cosa en la historia de la humanidad que una religión perversa, idólatra, falsa, sea el islamismo o sea el cristianismo, o un nacionalismo. Entonces yo estoy por las identidades. Y en ese sentido los extremeños, que tenemos muchos defectos, y como digo, somos económicamente ya no subdesarrollados, pero culturalmente a mí me da que no estamos avanzando lo que debíamos en valores, yo creo que somos ejemplares. El extremeño siempre ha sido un hombre abierto, con ganas, no ha sido tribalista, no ha sido exclusivo en nacionalidades como otras. Entonces debemos de sentirnos muy orgullosos de ser extremeños y debemos compartir nuestras riquezas y nuestros amores con los demás. Pues con esa última reflexión toca despedirnos. Me quiero quedar con una frase que leí acerca de su persona, un poema que le dedicó una poetisa, Irina Barrena, en el que le llama, en una de sus frases, sauce grande. Entonces, profesor, maestro Tomás Calvo Buezas, ha sido para nosotros, para FEMPEX, para la Agencia de Cooperación al Desarrollo, y aquí un sauce grande que nos ha abarcado a todos, que sus ramas hacia abajo nos han tocado, nos han hecho llorar de emoción, ¿no?, el compartir estos aspectos con usted hoy. Y como árbol grande, ya por la edad, también por la experiencia, por su riqueza humana, espero que sus raíces permanezcan de verdad para siempre en todas las generaciones venideras y que sus ramas se alcen, como siempre, que le llegue la vida, que le llegue todavía en muchos años la vida, que podamos disfrutar de su experiencia, de sus conocimientos. Para nosotros ha sido un auténtico placer y un honor tenerle hoy aquí. Así que, profesor, maestro, un mensaje. Tomás, nos puede dejar un mensaje final ya como despedida, y es suya. Bueno, son suyas las últimas mi palabras. vida puede ser un granito de arena en la construcción de un mundo más justo y más solidario. Yo diría que yo he condensado mis largos años, 84, como en 3 frases. Una de mi vida son mis causas, y mis causas valen más que mi vida, que es del obispo Casaldáliga de Brasil, con los campesinos, muertos fácilmente. Otra de José Martí, cubano, del siglo XIX, que es: con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar, los arroyos de la sierra me convencen más que el mar. Y la otra de un poeta extremeño, que es nuestro poeta Gabriel Galán: quiero dejar de mí en pos de esto que tengo de arcilla, de esto que tengo de Dios. Entonces, el mensaje final sería que la convivencia entre personas distintas, sean entre padres e hijos, esposos, entre gente diferente, es difícil, pero es posible y enriquecedora. Ahí están los hijos, ahí está el mestizaje. Y que somos más las personas solidarias y abiertas y buenas personas que los malos, y que los perversos, y que los asesinos, y que los racistas. Y que entre todos podemos construir un mundo más justo, con una utopía humanitaria, que la utopía, como decía el del Cámara, el obispo brasileño, si uno solo sueña, es como una ensoñación, un sueño que has tenido, una ilusión. Pero cuando son muchos los que tienen un mismo sueño, y ahora son muchos los que nos están oyendo y viendo, esa utopía
de la solidaridad y fraternidad humana comienza a hacerse realidad. Profesor, maestro Tomás Calvo Huezas, ha sido un honor tenerle con nosotros esta mañana. Con esa reflexión nos quedamos, con ese buen sabor de boca. Ha sido un auténtico placer conocerle, disfrutarle en esta mañana. Buenos días, muchísimas gracias. Muchas gracias a tu persona, Pepi, por tu generosidad y tu vida entregada a la justicia. Muchas gracias a la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, gracias también a la Agencia de Extremadura y gracias a todos los que nos están viendo por construir todos juntos un mundo más justo y más solidario.